Si me escuchan claro allí, ven la imagen y todo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, como les dije, yo soy el docente tutor del módulo de medicina preventiva del trabajo. La idea es que aprovechemos este tiempo lo máximo que podamos. Soy una persona que soy muy abierto a que, o sea, me gusta que me pregunten mucho. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún interrogante, pueden hacerlo. Ahorita lo que vamos a hacer es hablar un poquito de cómo vamos a manejar la asignatura. Y luego de eso vamos a empezar con la unidad número uno, que es lo referente a las generalidades de medicina preventiva y del trabajo. Ya por ahí les activé un foro de bienvenida para que cada uno vaya hablando acerca de, se vaya presentando, nos conozcamos un poquito más y en cierta medida yo pueda conocer las aspiraciones que ustedes tengan respecto al conocimiento que van a adquirir en la asignatura. Ya algunos han participado del foro, la idea es que todos lo hagan. Y bueno, la idea es que el día de hoy, si tienen alguna pregunta, pues la puedan realizar sin ningún problema. A mí me gusta que siempre levanten la mano cuando vayan a participar y con mucho gusto yo les daré el levantamiento de mano, le daría la palabra para que ustedes participaran. Lógicamente me gusta que participen en lo referente a la clase del día que vamos a tomar, que vamos a tratar. Ahí le estoy presentando una diapositiva que dice presentación de la asignatura. Me confirman porfa si están viendo la... Sí, señor, se ve. Sí, señor. Señor. Sí, se ve. Perfecto. Entonces la asignatura se llama Medicina Preventiva y del Trabajo. Es una asignatura que para ustedes va a ser demasiado importante porque en cierta medida les va a dar las herramientas necesarias para que brinden un apoyo suficiente y que tengan los conocimientos necesarios para brindar un apoyo específico a las empresas referente a este tema. Se van a dar cuenta que no es necesario ser médico para efectuar actividades de prevención como tal en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese es mi nombre, Pedro Francisco Manjarres Palacio. Yo soy egresado de la Universidad Magdalena como médico y especialista también, egresado de la misma alma mater. Estos son los resultados de aprendizaje que vamos a adquirir, que tiene en cierta medida el programa. Eh, Participar en la aplicación de estrategias definidas para la promoción del trabajo sano y seguro en la organización. La idea es que ustedes pueden emprender un programa de medicina preventiva del trabajo en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en aras de hacer una población o tener una población más saludable, una población que tenga en cierta medida un bienestar no solamente sea físico, sino también social y mental, de tal manera de que sea una población un poco más productiva y teniendo en cuenta los factores de riesgo inherentes al cargo en el cual ellos se desarrollen. El segundo resultado de aprendizaje es participar en la aplicación de estrategias en situaciones de riesgo o accidentes para sí y para otros en el marco de su rol. Las competencias específicas son estas: promover el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo, realizar propuestas de mejora a su superior o la organización donde están trabajando. Esa es la idea, que ustedes tengan la capacidad de establecer medidas de respuesta frente a algunos eventos que estén ocurriendo en la empresa en la cual ustedes se vayan desarrollando. Manejar la información para actuar en caso de un accidente. Ya te doy la mano, Miri. La información para actuar en caso de un accidente, ubicar Tranquilo. botequín, qué tipo de botequín vamos a utilizar, si de pronto la empresa o no tiene que tener un área de primeros auxilios, qué elementos se necesitan tener en esas áreas, eso lo vamos a ver. Alerta, corrige su actuación o la de otro para prevenir un accidente como tal y actúa oportuno y correctamente en caso de accidente específicos. Mirly, coméntame. Profe, buenos días, disculpe, voy a seguir los segunditos porque acabaron de notificar que tenemos otra clase, bueno, los del grupo 3 de riesgo de seguridad y higiene industrial de 7 a 9, entonces para informarle a la profe. Ok, lo importante, a mí me parece una asignación específica, bueno, lógicamente me fue entregada por el programa
para de 7 a 9 el día de hoy y alguna otra programación específica que yo les monté a ustedes eh, en la plataforma Brightspace. Lo importante es que yo haga digámoslo así, o sea, toda la clase queda grabada. Es muy importante, lógicamente, hubiera sido muy importante que todas las personas que sean posibles ingresen a este tipo de grabaciones debido a que ustedes pueden despejar algunas dudas específicas. Lógicamente va a haber un examen y pues van a tener mucha más claridad de pronto si tienen la interacción directa conmigo y pueden resolver las preguntas en el encuentro sincrónico, ¿no? Pero no hay ningún problema. De pronto a algunos se les va a acusar en cierta medida alguna asignatura. De pronto no van a poder estar todo el tiempo acompañándome en el encuentro sincrónico. No va a haber ningún problema. Lo importante es que ustedes después revisen la grabación del encuentro sincrónico. Gracias, profe, ya regreso. Este es el contenido de la asignatura como tal. Tiene 3 unidades. La primera unidad la vamos a ver el día de hoy. La parte de las generalidades, la parte de concepto de medicina preventiva del trabajo, los objetivos del alcance de su programa de medicina preventiva del trabajo, los componentes y actividades específicas inherentes a este programa. Y en términos generales, la promoción, la prevención como tal y la medicina del trabajo en cuanto a generalidades. Luego de esto vamos a tener 2 encuentros sincrónicos relativos a la medicina preventiva como tal, que va a ser muy importante, sobre todo la parte de las actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria descritas en esta. Vamos a tener 2 encuentros sincrónicos de medicina preventiva como tal y luego sí un cuarto encuentro sincrónico referente a la medicina del trabajo como tal, que ya va más relacionado directamente eh, con mi especialidad. Un segundito. Más relacionado directamente con mi especialidad y vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la reubicación laboral, la readaptación de funciones, la pérdida de capacidad laboral, cómo se hacen los procesos de calificación de origen y qué relevancia tiene para ustedes conocer esta información en aras de tener una población empresarial. Usted va a manejar una empresa directamente en la parte de la seguridad y salud en el trabajo y que esta población tenga tendencia a que sea lo más productiva posible y funcional y que se enferme lo menos posible, es decir, que no tenga ningún tipo de discapacidad o minusvalía. Estos son los mecanismos evaluativos que vamos a utilizar. Van a haber 3 asignaciones, una por cada unidad y luego va a haber un examen final. Eh, la primera asignación ya prácticamente se las activé el día de hoy. Es una asignación que ahorita vamos a hablar de hablar la parte de generalidades de medicina preventiva del trabajo. Vamos a hacer un énfasis en explicar esta parte. Todas las asignaciones tienen un instrumento evaluativo. Se utiliza una guía específica. La idea es que ustedes al pie de la letra detallen y lean esa guía y puedan eh, analizar cuáles son los puntos en esa rúbrica específica para esa asignación que se van a utilizar. Es muy importante que tengan en cuenta de que así, bueno, en la plataforma yo les describí paso a paso cómo se debe hacer, o sea, en la plataforma está descrito cómo deben abordar el estudio de la asignatura, de tal manera de que es probable que ustedes no vean la unidad número 2 ni la unidad número 3 porque tienen que primero estudiar la unidad número 1. Es decir, el estudio va a ser secuencial, de tal manera que si ustedes no estudian la unidad número 1, probablemente no van a poder visualizar la unidad número 2 ni la unidad número 3. Eso hace pensar de que ustedes probablemente no van a ver asignación número 2 y asignación número 3 si no han desarrollado y estudiado la unidad número 1 propiamente establecida así. Entonces, son 3 asignaciones. Es importante que estudien la unidad antes de hacer la asignación
De hecho, de toda esta información descrita en la plataforma es que va a salir como tal las preguntas que van para el examen, incluyendo lógicamente las aclaraciones que yo les hago aquí en los encuentros sincrónicos. Entonces, la primera asignación va a ser una asignación dual, va a tener una parte que es un ensayo y una parte que es un folleto, tienen que entregar en los tiempos específicos, no va a haber un tiempo adicional para entregar esa asignación. Ahorita les voy a mostrar un cronograma específico donde se Profe, explica. usted disculpe que lo interrumpa, pero es que yo no sé si es que usted tiene un ventilador prendido, pero es que se le va y se le viene la voz y no se le muy poco se le entiende. Ok, demos un Hay segundito. mucho ruido. Sí, profe, tiene como mucha interferencia. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Pero importante lo que hizo Neida, ¿no? Si en caso tal de pronto en caso tal la diapositiva de pronto no la están viendo, o de pronto no me están escuchando de forma adecuada, me comentan ese. Coméntame. Profe, todavía se le sigue escuchando con ruido como de un ventilador que estuviera ahí al lado. Bueno, dame un segundito para verificar algo acá. Ahí me escuchan un poquito más claro. Profe, yo le Sí, escucho señor. bien, yo te escucho Sí, bien, profe, claro. ahora Sí, sí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, entonces van a haber tres asignaciones y un examen final. Las asignaciones se van a desarrollar en unas fechas específicas. Yo les voy a pasar ahorita las fechas específicas. Ya las asignaciones prácticamente están, la primera está activa, pero todas están programadas dentro de ese cronograma y van a ser evaluadas de acuerdo a una rúbrica evaluativa que a ustedes les toca estudiar y analizar para de esta manera cumplir con todos los requerimientos en el desarrollo y realización de esta asignación como tal. La primera asignación tiene un puntaje de 100 y va relacionada con la unidad número 1. La unidad número 2 también tiene una asignación específica, va a ser un taller de 100 puntos. Y finalmente, en la unidad número 3 va a ser un taller también, pero de un valor un poquito superior de 150 puntos, en el cual vamos a desarrollar algo que se llama un formato de un profesiograma. Y el examen final también tiene un valor de 151 puntos y va a ser un formulario, aproximadamente 15 preguntas. Va a ser selección múltiple con única respuesta. Las comunicaciones del curso van a ser directamente dentro de la plataforma Brightspace. No vamos a utilizar WhatsApp, ni Messenger, ningún otro, de pronto, red social o ningún otro medio distinto de la plataforma para comunicarnos. En la plataforma ustedes van a ver, como el resto de docentes, que se estipularon unos foros específicos por cada asignación, de tal manera de que ustedes tienen la posibilidad de realizar preguntas dentro del foro, de tal manera de que pueda yo responder o llegar a ustedes en cuanto a la resolución de esas inquietudes en caso tal de que en el encuentro sincrónico no se pudo de pronto abordar el tema de forma adecuada. Entonces, si tienen alguna pregunta o no alcanzaron de pronto a entender algo respecto a la asignación específica, pueden hacerlo a través del foro específico de la asignación
de tal manera que puedan desarrollar la asignación de forma adecuada. La idea es que ustedes me escriban al foro, de pronto no al correo ni ningún otro medio, sino que puedan, de cierta medida, haber una transversalidad o una trazabilidad específica en cuanto a la realización de la pregunta y el desarrollo de una respuesta o que yo les dé una respuesta puntual respecto a el interrogante planteado. Este es el cronograma, bueno, este es el cronograma de asignaciones. La primera asignación se activó, ya te doy la mano, Juliet. La primera asignación se activó el día de hoy, a las 12 de la noche prácticamente, y se cierra el 26 de octubre. La segunda asignación se activa el 26 de octubre y cierra el 9 de noviembre. La tercera asignación sí, empieza el 9 de noviembre y termina el 23 de noviembre. Y el día sábado 30 de noviembre se va a realizar el examen final. Estas son fechas que, sobre todo la parte del examen final, hasta que yo no les dé la indicación de que sean cambiadas, van a preservarse hasta el final del módulo. Entonces, tener muy pendientes estas asignaciones, porque, pues, lógicamente, cuando se cierra una asignación de esta, pues, lógicamente, yo no voy a abrir, no voy a dar chance para que la realicen de nuevo. Entonces, por eso le estoy diciendo desde ahora, eh, la idea es que ustedes estén muy pendientes de este calendario, de este cronograma, para que no haya ningún inconveniente en cuanto a la consecución de puntos y el desarrollo de la asignatura como tal. Primero, Juliet, ¿qué me iba a decir? Muy buenos días, profe. Para Sí, comentar, no, más bien sí. para hacer una pregunta. Lo que pasa es que nosotros, Primero creo que venía Juliet, qué pena. sí, señor. Ok. Profe, para comentarle, la guía de la actividad número 1, usted en las notas correspondientes a esta actividad nos dice que tenemos que hacer un grupo de 2 personas, pero nosotros hemos venido trabajando en grupo de 3. Entonces me preguntaba si era posible seguir nosotros manejándonos con este grupo de 3 para poder realizar todas las actividades que corresponde con usted. Bueno, la guía, bueno, yo voy a ser muy sincero, ¿no? Yo soy muy estricto en que ustedes sigan lo que está establecido, estipulado en la guía. Entonces, si la guía dice máximo 2, ustedes pueden hacerlo individual o en grupos de 2. Entonces, máximo grupos de 2. Me parece que para hacer una asignación y de este tipo de asignación, yo pienso que lo ideal sería individual. Máximo grupos de 2. Fue una asignación demasiado sencilla. Y la guía está estipulada como tal, lo indica así. Ahorita vamos a hablar, bueno, vamos a hablar enseguida acerca de las asignaciones. Lorena tiene levantada la mano. Profesor, buenos días. Buenos días. Primero que todo quería preguntar lo mismo, o sea, porque yo en realidad sí no vi lo de las asignaciones, vi lo de la guía, pero no vi cuántas personas era el grupo, que decía que por último debe enviar cada quien su trabajo en su plataforma. Entonces ya la compañera aclaró la duda que son de 2 personas. Y quería comentarle que también ahorita ya a las 9, perdón, a las 8 ingreso a mi trabajo y yo soy higienista y tengo 2 pacientes a las 8 en punto por si no puedo participar más en la clase. Yo No, sigo escuchando auriculares, pero de pronto no voy a estar participando así directamente porque atiendo pacientes, ¿oye? no se preocupen. Como les comenté con la compañera anterior, si alguno tiene algo muy importante o de pronto tiene que de pronto salir por fuerza mayor, puede hacerlo, no hay ningún problema. Lo importante es que estudie la clase va a estar grabada y bueno, si tiene algún inconveniente, alguna pregunta, puede realizarlo a través del foro específico de la asignación. Bueno, entonces continuemos. Las asignaciones tienen unos tiempos específicos para desarrollarse. Deben realizarse en el tiempo específico que está estipulado, que está programado, que yo les mostré ahorita. Todas las asignaciones tienen una rúbrica evaluativa y la idea es que sigan la rúbrica para ganarse todos los puntos. Yo les añado también, les adjunto una guía específica. La idea es que sigan punto a punto, paso a paso, lo que dice la guía, de tal manera de que no vayan en contra de lo que está estipulado allí, evaluando siempre la rúbrica para ganarse todos los puntos. No se admite copia y fraude.
yo tengo elementos o herramientas que me permiten determinar cuando de pronto un compañero se copia de otro. Entonces es mejor hacer el trabajo a conciencia. Cuando digo que no se admita copia fraude es que es una persona que yo note que se copió de otra o que perdón, no parafraseó lo suficiente, sino que hizo copy-paste de algún documento. Pues ese trabajo tiene un puntaje de 0, ¿no? Eso sí soy bastante estricto. A veces veo que no colocan de pronto suficiente bibliografía. La idea es que conmigo siempre en los trabajos colocan como mínimo 5 referentes bibliográficos en cada uno de los trabajos, de tal manera de que se note de pronto que ustedes fueron acuciosos y leyeron un poquito respecto al tema y tomaron esos 5 como mínimo referentes en el desarrollo, como base para el desarrollo de la actividad. Importante, los trabajos que ustedes realicen no deben ser rotulados, ¿no? O sea, no deben tener rótulos ni firmas ni en ninguna empresa. Eso se consideraría un fraude, porque es que muchos de ustedes también trabajan en la parte de el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya con anterioridad, y muchos de ustedes probablemente ya tengan algunos documentos que pueden ser empleados para el desarrollo de la asignación. Por ejemplo, en el profesiograma, la idea es que ustedes no coloquen rótulos de ninguna empresa, si tengan profesiogramas ya preestablecidos o tengan algún formato. No se debe hacer porque el puntaje será de 0 porque se consideraría un fraude. Y la primera asignación es individual, máximo en grupos de 2, pero de la asignación número 2 y la asignación número 3, para poder visualizarla y realizarla, se necesita una autoinscripción en unos grupos específicos. Cada grupo tiene el nombre de la asignación, el número de la asignación. El grupo de asignación 2 es el que deben inscribirse en el grupo de 4 máximo para realizar la asignación número 2. Y en la asignación número 3, te va a tener un grupo que se llama asignación número 3, que es el grupo de 5, para poder desarrollar este tipo de actividad. Entonces, la primera y la segunda, la primera asignación no se necesita una autoinscripción o una inscripción por parte de ustedes en ningún grupo porque va a ser individual, máximo grupal, pero desde la asignación número 2 y la asignación número 3 van a desarrollarse de forma grupal. Entonces se necesita que ustedes se inscriban en un grupo en la asignación número 2 o en la asignación número 3 respectivamente para el desarrollo de la asignación. Estas son las fechas que ya les había dicho. Y bueno, les recuerdo, ¿no? La jornada de consulta es muy importante su participación dentro del proceso. Se va a realizar, la votación se va a realizar el día 22 de octubre de este año. Es para la consulta de rector del periodo 2024-28. Entonces los invito a que participen como estudiantes de esta hermosa alma mater, para que participen y den su punto de vista y de pronto puedan participar en la escogencia de rector institucional. Aquí les dejo el enlace consulta.unimagdalena.edu.co, donde van a encontrar más información referente a este tipo de consulta. ¿Alguna pregunta respecto al desarrollo de la asignatura? Creo que estaba levantando la mano Luis Alejandro. Luis Alejandro tiene la mano levantada. O Néstor Díaz. Profe, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, gracias a Dios. Coménteme. Bien, profe, gracias a mi Dios. Profe, usted comentó que en la plataforma que usted montó las actividades, decía que necesitaba uno visualizar, estudiar todo el material de la plataforma para que se le pudiera activar la siguiente asignatura.
Me refería es si está condicionada al tiempo que uno debe permanecer en la plataforma o únicamente para visualizar y descargar el material, porque ya me pasó, nos ha pasado en anteriores asignaturas, en que por lo general yo siempre entro a su asignatura, descargo todo el material y lo estudio después del computador. Entonces, no me aparecía la actividad siguiente en la materia y el docente yo le escribí y me dijo que era que yo había demorado en la plataforma, era unos 10 minutos, o sea, mientras descargué todo el material y que en 10 minutos yo no era capaz de mirar, ver y estudiar todo el material que tenía disponible, o sea, que tenía que demorar todo el tiempo que se suponía que debería ver en material y estudiarlo directamente en línea. Entonces, eso presenta, siempre ha presentado ese tipo de dificultad. Bueno, afortunadamente esta asignatura, prácticamente cuando ustedes vayan a entrar en la plataforma, se van a dar cuenta que va a estar estructurada, perdón, de forma secuencial. Ustedes inicialmente solamente van a ver la unidad número uno, de tal manera de que al revisar toda la unidad número uno, se les va a desplegar la unidad número 2, la primera parte de la unidad número 2, y al revisar la unidad número 2, la primera parte de la unidad número 2, se les va a desplegar para que estudien la segunda parte de la unidad número 2 y la unidad número 3. Bueno, hay unos agentes inteligentes, es decir, un programa que me permite a mí avisarles a ustedes cuando tienen un poco o tienen muy poco ingreso a la plataforma o que no están ingresando a la plataforma, les va a llegar a ustedes un mensaje de que no están ingresando a la plataforma. De igual manera, también está estructurado la plataforma para que les avise de forma automática a ustedes cuando se están demorando en el envío de alguna asignación. De tal manera de que cuando usted se acerca, por ejemplo, el 26 de octubre, si llega el 25 y ustedes no han enviado la asignación número uno, el sistema automáticamente les envía un correo a ustedes avisándoles de que está próximo el cierre de la asignación y que no han realizado un envío específico. Entonces, las asignaciones, la uno no va a estar condicionada, van a verla desde el día de hoy. Cuando ustedes revisen el día de hoy, ya va a estar activa y va a estar activa hasta el día 26 de octubre, hasta el medianoche. Es el plazo de cierre. Y la asignación número 2 y 3 ustedes no la van a poder realizar de inmediato si no realizan una inscripción en el grupo específico de la asignación. Si no realizan, prácticamente ese es el único condicionamiento que hay. Si ustedes no realizan esa autoinscripción, no pueden visualizar la asignación número 2 y la asignación número 3 respectiva. Para el examen final se les va a colocar un enlace en el cual ustedes van a tener la posibilidad de hacer clic y se les va a activar el examen como tal en el tiempo específico. Pero las asignaciones no tienen ningún, digamos así, ningún condicionamiento al momento, sino el contenido como tal de la asignatura, de tal manera de que tiene que ser secuencial. Si ustedes ingresan a la plataforma y quieren estudiar la asignación número 3, no van a poder de pronto de enseguida tener acceso, perdón, al contenido de la unidad número 3, porque tienen que previamente haber estudiado la asignación número 1. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Quién más levantó la mano? Hola, profe, buen día. Yo también, Yareli Torres. No te Yareli, coméntame. Profe, una consulta. Yo estoy ya revisando la asignación número 1 y puedo evidenciar que en el folleto que se va a realizar dice que se debe realizar a mano. Debe ser un folleto tríptico y realizado a mano. Sí, Yareli. Ahí no entiendo. Ok. Yo ahorita que terminemos la primera parte del contenido que tenemos programado para el día de hoy, vamos a tomar un tiempo específico para explicarles la guía y que puedan desarrollar de forma adecuada la asignación Ok. número 1. No se preocupen. Ah, bueno, listo, profe. Mil gracias, mi amable. Julie tiene levantada la mano. Creo que una pregunta solo tendremos una evaluación durante todo. Repíteme, Julie, de nuevo la pregunta que no te entendí de forma clara. Solo tendremos solamente una evaluación durante todo el programa.
Todos tendremos un profesor. Solo tendremos una evaluación durante todo el programa. Sí, o sea, son 4 evaluaciones, son 4 mecanismos. La asignación número 1, número 2, número 3 y un examen final. Es solamente un examen. Solamente un examen al final. Ok, gracias, profe. Lorena, ¿me iba a comentar algo? ¿O ya está todo claro? Lo mismo Luis. Profe, ya bajo la mano, qué pena, es que no la bajé desde el Importante, principio. no se preocupen, importante que cuando pues, se resuelva su inquietud, pues bajen la mano para. Profe, Bien, buenos días. ¿verdad? Buenos días, Ivette, comentas. Profe, usted estaba hablando que para que se activara algo, me estaba hablando de la primera unidad, de primera asignación o la segunda. Había que escribir como en algún lugar, en algún foro. No, hay que hacer a uno, como la asignación número 2 y número 3 es grupal, ya, es el número de 4, la asignación número 2 y la del número de 5 hasta 5 personas, pues la asignación número 3 para que se puedan visualizar el desarrollo y puedan hacer la asignación número 2 tienen que inscribirse en un grupo con sus compañeros. Ahora, ese grupo se llama asignación número 2 para asignación número 2 y asignación número 3 para asignación 3. Si ustedes lo quieren hacer individual, lo pueden hacer individual, no hay ningún problema, pero deben inscribirse en el grupo específico. De pronto dentro del casillero se escriben solos. Entonces, hay 40 grupos, no, vamos a escribirme en el grupo 40 que está solo. Se escriben allí y desarrollan de forma individual porque pueden hacerlo eh, en la asignación número 2 y en la asignación número 3. Lo importante es que para poder desarrollar la asignación número 2 y la asignación número 3 tienen que inscribirse en el grupo específico respectivo. En la asignación número 1 no hay ningún problema, pero en la asignación número 2 y 3 sí tienen que inscribirse. Los que tuvieron de pronto en fundamento, es como la profesora de fundamento, se entran a herramientas y entran a grupo y ahí lo arman para modo que se le active. Es que en Sí, todas las asignaciones están haciendo así. sí, en todas las asignaturas probablemente tengan que hacer una inscripción automática, bueno, tienen que hacer inscripción manual a un grupo específico si la asignación va a ser de forma grupal, para que la nota sea igual para todos, para que sea más fácil en cuanto a la evaluación y tramitología de la calificación. Luis Alejandro, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces No, señor, ninguna. continuamos y vamos a empezar ya lo que es la contenido de la unidad número 1. Hoy vamos a hablar un poquito acerca, me confirman si están viendo la nueva diapositiva. Señor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca del día de hoy de las generalidades de medicina preventiva y del trabajo. Eh, Vamos a empezar un poquito a hablar de algo que se llama la historia como tal de medicina preventiva y del trabajo. No voy a hacer mucho énfasis en la parte de la historia, sino que voy a enfocarme en 2 o 3 diapositivas que son las que voy a evaluar en prácticamente el examen final. Importante, si ustedes ven que de pronto no estoy presentando la diapositiva, por pronto en internet o algo, o de pronto no me están escuchando de forma adecuada, levanten la mano y me indiquen, yo les doy la palabra. Lógicamente, habitualmente lo que yo hago es dar un espacio para las preguntas, pero yo mismo determino el momento en el cual vamos a hacer esas preguntas. Si yo entiendo que ustedes levanten la mano, probablemente es que te haga una pregunta o que no me están escuchando de forma clara. Entonces, denme un segundito acá para verificar algo. Ok, perfecto. Entonces ahí ven la presentación. Bien, ¿verdad? Bueno, entonces cuando vamos a hablar de medicina preventiva y del trabajo, tenemos que describir que nosotros somos seres biológicos, ¿no? Y como seres biológicos
tenido que estar inmersos en un ambiente el cual está lleno de riesgos y que hace que desde el nacimiento o el origen de la humanidad, esos riesgos estén influenciando incluso nuestra conducta, de tal manera que nuestros aborígenes o nuestros grupos primitivos en el inicio de la humanidad, en su afán de pronto por adquirir algún estado de bienestar, ha tenido que de pronto cazar, ha tenido que movilizarse desde un punto específico a otro, teniendo en cuenta de que había que desplazarse en cierta medida para poder adquirir de pronto alimento, adquirir algún tipo de pronto de agua o de pronto alejarse de que fueran de pronto cazados por algún tipo de animal. Teniendo en cuenta esto, pues lógicamente con el desarrollo evolutivo del ser humano se evidenció y el uso ¿cómo te diría? De las herramientas como tal y la aparición de las herramientas, esos riesgos fueron modificándose. eh, Como le digo, con la evolución de la humanidad, estos riesgos fueron modificándose, pero esos riesgos todavía están presentes. Lo que pasa es que en cierta medida el humano en su evolución ha intentado corregir o establecer medidas preventivas respecto a estos riesgos y lógicamente disminuir la severidad que pueda tener este riesgo o el impacto que ha tenido esta exposición en la persona. Es así como han surgido numerosos documentos o textos en los cuales se ha expuesto o se ha evidenciado el interés que ha tenido el ser humano por relacionar directamente ese trabajo o en cierta medida esa manipulación de un elemento para tener una ganancia específica, no solamente el dinero, sino de pronto adquirir algún tipo de beneficio con la aparición de ciertos síntomas y signos específicos que van a denotar una enfermedad que podría ser o no laboral, pero pues lógicamente eso todavía en el momento se están realizando, ¿no? Es decir, en este siglo, en el momento actual se están estudiando enfermedades que probablemente tienen relación o no con alguna exposición a un factor de riesgo inherente a un trabajo como tal. Ya algunos grandes faraones en su época habían hablado se habían preocupado por mejorar condiciones de trabajo, teniendo en cuenta de que relacionaban con la mejor condición de trabajo con la mayor productividad y cerca del año 4000 antes de Cristo, 4000 años al momento tal, es decir, 2000 años antes de Cristo, ya incluso se veía como en el Código Hammurabi que todos hemos escuchado, algunas escalas de indemnización específicas respecto a los daños que sufrió una persona producto de la realización de alguna tarea o trabajo específico y de acuerdo también a la clase social a la cual estaba expuesta o estaba inmersa esa persona. No era lo mismo la indemnización que se le daba a una persona que era libre, a la que era una persona esclava o un siervo. Y lógicamente el Código Hammurabi, como muchos lo sabemos, fue considerado uno de los primeros códigos civiles y penales. Estamos hablando de más o menos al año 1800, casi 2000 antes de Cristo, y era, digámoslo así, un lugar o un tallado en donde se describían algunas leyes y normas más importantes de la época y pues llama mucho la atención de que ya en ese momento, o sea, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo, ya se estaba hablando de las escalas de indemnización. Algo similar a lo que se utiliza ahora, dependiendo de la pérdida de capacidad laboral, así siempre va a tener en cierta medida una prebenda o no el trabajador que ha sufrido un accidente o una enfermedad laboral. De igual manera, el padre de la medicina, que es el señor Hipócrates, tenía un dicho muy importante, que es un dicho que muchas mamás utilizan y que a veces uno no les para bola, dice, más vale prevenir que curar. Para una empresa es totalmente aplicable esta frase, teniendo en cuenta de que es muy importante que una empresa tenga su mano de obra al 100%. Cuando un trabajador de pronto se enferma, ese trabajador tiene que ser reemplazado por otra persona
que de pronto no tiene la misma experiencia en el cargo y que de pronto no conoce el cargo igual que la persona que inicialmente ingresó a la empresa y que había pasado todos por sus capacidades y requerimientos de pronto intelectuales o físicos, se encontraba apta para ejecutar esa labor de forma idónea. Entonces a la empresa le toca de pronto contratar mano de obra que sea capaz, que sea tan capaz como esa persona que se encuentra incapacitada para no caer en su producción, y eso hace que en cierta medida estas frases sean muy importantes, no solamente para nosotros, sino para las empresas, teniendo en cuenta de que un trabajador con una secuela específica, producto de una enfermedad laboral, pues lógicamente va a menoscabar no solamente la producción como tal de él, sino también la producción de las otras personas, entendiendo de que esa persona también va a tener o sea, un condicionamiento no solamente físico, sino también psicológico, que puede hacer que incluso la moral de muchos trabajadores de la propia institución no sea la adecuada. Es muy importante establecer, como vamos a ver más adelante, medidas de prevención específicas, principalmente las actividades de prevención primaria, para que ese trabajador que está sano permanezca así y no se enferme. Porque si se enferma, pues ya va a haber una disminución no solamente de la productividad, sino la salud general de nuestra institución donde estemos laborando. Entonces, ya Hipócrates, que es el padre de la medicina, hablaba en el año más o menos 460, 350 a.C., hablaba, perdón, 360 a.C., hablaba o establecía relaciones entre el entorno laboral con la aparición de ciertas manifestaciones físicas o clínicas en esa persona que estaba expuesta en ese ambiente a ese factor de riesgo. Es como, y es así como sale o surge un término que se llama saturnismo, que hace relación a una intoxicación por plomo. Recuerden que el plomo en la antigüedad se conocía con el nombre de Saturno. Entonces, estas intoxicaciones que generan múltiples deterioros físicos en la persona, se le colocó el nombre de saturnismo por ese nombre. Son intoxicaciones por plomo que pues ahora pues básicamente son muy infrecuentes, pero que todavía hay trabajadores de mina y tienen algún otro tipo de exposición, incluyendo el plomo, por lo que es muy importante que nosotros establezcamos mecanismos de prevención para que ese trabajador sano no se enferme, o si está enfermo, pueda en cierta medida dársele un manejo adecuado para prevenir la aparición de algunas secuelas. El señor Bernardino Ramazzini, un italiano, en el año 1700, es decir, después de Cristo, es considerado el padre de la medicina preventiva del trabajo por un documento. Él hizo muchos documentos, pero básicamente el más importante fue este que se llama Tratado de Enfermedades Profesionales, de Morbis Artificum Diatriba, o sea, Tratado de Enfermedades de Artesanos. Este documento, pues básicamente relacionaba la aparición de más o menos 50 a 60 enfermedades que probablemente tengan origen ocupacional y algunos peligros y riesgos específicos, como la exposición a sustancias químicas, polvos, movimientos repetitivos, algunas posturas asimétricas, la exposición a algunos químicos, metales, entre otros, relacionadas con algunas manifestaciones clínicas y directamente la relación entre ese riesgo y esa exposición en ese trabajador. Entonces, si algún día les preguntan quién es el padre de la medicina preventiva del trabajo, es el señor Bernardino Ramazzini, un italiano en el año 1700. En Colombia, pues, fue un tema prácticamente desconocido hasta el año 1900. O sea, en el siglo XX fue que se empezó a interesar el Estado colombiano por prácticamente aparecieron leyes acerca de la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo. Pero básicamente fue por influencia en la parte del Tratado de Versalles, más o menos en el año 1920, en el término de la Primera Guerra Mundial. Lógicamente en esa época, más o menos para el año 1921, 1920, apareció la Organización Internacional del Trabajo, y con este, digamos así, movimiento global que surgió en cuanto a darle importancia, prácticamente en la parte 3 del Tratado de Versalles, al trabajo y las condiciones de trabajo que se tenían, o mejorar las condiciones de trabajo que se tenían para la época,
pues lógicamente todos los países también fueron en esa misma meta de promover un trabajo más seguro, ¿no? Y es así como en el año 1946 nace la Sociedad Colombiana de Medicina Preventiva y del Trabajo, que es conocida como la Sociedad Colombiana de Medicina y del Trabajo hoy en día. Y en el Código Sustantivo del Trabajo, en el año 1950, se establece por primera vez una tabla de enfermedades profesionales. Se arrancó con 18 enfermedades laborales. Como vamos a ver más adelante, básicamente ahora nada más vamos a hacer un abrebocas, pero en la tercera unidad, que es la referente a medicina del trabajo, nos vamos a dar cuenta de que hay países que no tienen tabla de enfermedades laborales. En Colombia hay una tabla de enfermedades laborales, pero no es una camisa de fuerza. El proceso es dual, es mixto, y si de pronto se encuentra una persona que tiene una relación de causalidad directa entre una enfermedad y un probable origen laboral, puede ser considerada la enfermedad laboral o profesional, independientemente si se encuentra dentro de la tabla de enfermedades laborales o no, aunque es raro, pero sí se puede pasar. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Perfecto. Cuando vamos a marco legal, bueno, ustedes saben que en la parte de seguridad y salud en el trabajo, cada mes sale una resolución o sale una norma nueva. Yo aquí traje algunas de las más importantes, les coloqué una que tienen que aprenderse, que es la resolución 2346 de 2007, que es básicamente la que regula el costo y la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales. Es una norma que tienen que sí o sí sabérsela, porque yo se las voy a preguntar y va a ser prácticamente el pan de cada día cuando ustedes van a tomar alguna medida referente a la realización de un examen ocupacional dentro de sus empresas. Ustedes les va a tocar contratar a un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o a una IPS en seguridad y salud en el trabajo para que haga las evaluaciones médicas ocupacionales de ingreso, periódico, retiro o algunas especiales como los exámenes por incapacidad, para que a su grupo poblacional de trabajadores los evalúe y determine si de pronto hay un factor en común en ellos que está generando la aparición de alguna enfermedad y que hay que hacer una corrección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando vayamos la parte de la próxima clase de las evaluaciones médicas ocupacionales, nos vamos a dar cuenta de que si bien es cierto que ustedes no son médicos y no tienen que saber directamente para no violar la confidencialidad médica de qué enfermedad sufre cada trabajador. Por ejemplo, decir, no, Pedro sufre de túnel carpiano, entonces de pronto ese trabajador va a ser discriminado por sus compañeros. El médico ocupacional está en todo el deber de entregarles a ustedes, y si no lo hace, ustedes tienen que solicitarlo, un diagnóstico de condiciones global de la población trabajadora de ustedes, de tal manera que ustedes sepan cuáles son las enfermedades más prevalentes o incidentes en su población trabajadora, y de tal manera que ustedes puedan, digámoslo así, aterrizar el sistema de gestión y los sistemas de vigilancia epidemiológica, si es necesario utilizarlos, a los requerimientos o necesidades reales de su empresa. Que no sea de pronto todo en papel, sino que realmente se haga y que sea realmente un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo costo efectivo y que sea real. Bueno, hay otras normas, la Ley 100 de 1993, que ahorita vamos a hablar un poquito del Sistema General de Seguridad Social. El decreto 2463 de 2001, no tienen que sabérselo, yo se lo puse aquí de forma general, que tiene influencia en la parte de la matriz legal empresarial. Habla de la Junta Nacional Regional de Calificación de Invalidez, el origen y la PCL, o sea, pérdida de capacidad laboral de las lesiones. La resolución 1016 de 1989, que hace, recuerden que antes de 2012 se hablaba de los programas de salud ocupacional y decían que los programas de salud ocupacional tenían que tener 3 subprogramas. Uno de esos debía ser el subprograma de medicina preventiva del trabajo. La resolución 1995 de 1999, básicamente. No sé. ¿Alguien habló? Levante la mano, por favor, si van a hablar. Bueno, continuemos. La resolución 1995 del 99, que habla acerca de la regulación de la historia clínica en general.
No sé. Angélica, tienes el micrófono. Angélica, tienes el micrófono activado. Bueno, continuemos. La resolución 2569 del 99 regula los procesos de calificación. El decreto 1507-2014 es el primero que habla respecto. Bueno, no es el primero, pero es el que más se utiliza. Incluso prácticamente se ha modificado muy poco. La parte del Manual Único de Calificación de Invalidez. La resolución 1918-2009, el costo de los exámenes médicos ocupacionales. Aquí les coloqué la resolución 2346 de 2007, que es la que tienen que estudiarse, que es muy breve y es muy importante que la conozcan. Y finalmente la ley 2015 de 2020, que regula la historia clínica electrónica. La 1995 de 2019, de 1999, hablaba de la historia clínica en general. Pero recuerden que con el advenimiento de la tecnología en el año más o menos 2020 se hizo necesario de que se hiciera de pronto algunas revoluciones referentes a cómo manejar la historia clínica electrónica que se está empleando, porque ya no se está haciendo de forma manual la historia clínica, muy rara vez se hace la historia clínica de forma manual, eso lo vamos a ver en la próxima clase, sino que se hace a través de un software, a través de un programa específico que permita la redacción y la aplicación de esta historia clínica. Esta es la ley 100. La ley 100 del año 1993 instaura, digamos, el sistema de seguridad social integral. Y básicamente el objetivo de la ley 100 y el sistema de seguridad social integral es la cobertura de algo que se llama contingencias, que son como dificultades que tenemos y que tenemos todas las personas en el desarrollo, en la evolución de nuestra vida, como son, por ejemplo, la enfermedad general y la maternidad, que es cubierta por la EPS y habla acerca del Sistema General de Seguridad Social en Salud. También tiene cobertura respecto a tres contingencias específicas, como lo son la invalidez, la vejez y la muerte. Lo hace a través del administrador de fondos de pensiones. Estamos hablando del Sistema General de Pensiones y el libro del Sistema General de riesgos laborales, que hace referencia al accidente de trabajo y la enfermedad laboral como contingencias que pueden desarrollarse en nuestra vida y que están cubiertas por los administradores de riesgos laborales. Cuando ustedes van a hacer una afiliación de un trabajador a una administradora de riesgos laborales, lo primero que va a pedirle, digámoslo así, la ARL a ustedes es que se evalúe la persistencia o la aparición o la presencia de algunas enfermedades o no en ese trabajador. Por eso la importancia de realizar los exámenes médicos ocupacionales. Ya les va a pedir el concepto de actitud laboral, que es muy distinto a la historia clínica. Básicamente, si el trabajador está apto o no, y si tiene alguna condición que hay que tener, digámoslo así, en consideración al momento de la realización de todas sus actividades dentro del trabajo. Hay excepciones al sistema de seguridad social integral, las fuerzas militares, Ecopetrol, la Policía Nacional y el Magisterio. Pero en general, es muy importante que ustedes conozcan eso. Todos los colombianos tenemos que tener una EPS, ya sea contributiva o subsidiada. Las personas que no se encuentran básicamente dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud son aquellos que se llaman, incluso están allí, están vinculados y son personas que de pronto no están, no tienen identificación colombiana, de pronto es una persona que viene del extranjero, pero todos tenemos acceso, debemos tener un acceso a una EPS. Ahora, a la ARL cuando tenemos acceso, cuando vamos a empezar a trabajar, y al fondo de pensiones de igual manera. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Por qué Ecopetrol está ahí en la lista? Acá está. Ecopetrol. Ellos manejan un régimen específico distinto. De hecho, la calificación que se hace cuando vamos a hacer la PCL. Julis, tienes el micrófono abierto. Listo. Ahí cerré un poquito los micrófonos. Pueden levantar la mano si alguno necesita hacer un comentario o quiere de pronto participar o hacer una pregunta.
Sí, lo referente a Ecopetrol, ¿no? Ellos manejan un régimen especial, incluso la calificación de invalidez es distinta, como en las fuerzas militares, ¿no? Si vamos a hacer una calificación de pronto de invalidez, puede ser más referente a mi especialidad. Es totalmente distinta la calificación que se hace en ellos, la forma y el decreto que se utiliza es totalmente distinto. Entonces, pero bueno, esos son regímenes especiales que prácticamente es muy difícil que llegue en cierta medida alguno a emplear. Néstor, coméntame. O sea, ¿qué tipo de cosas tuvieron en cuenta para hacer, para sacar estos 4 grupos del régimen del sistema de seguridad social? O sea, ¿por qué están por fuera? La ley 100 tiene unos libros, digámoslo así, y cada libro tiene en cierta medida su inferencia dentro de la sociedad como tal, de tal manera de que desde hace muchos años, incluso antes de la aparición de la ley 100, ya se veía la inferencia o el peso que tenía algunos de estos grupos y la necesidad de manejar de forma diferente ciertos reglamentos o capacidades que ellos deberían tener, de tal manera de que se estipuló que ellos tuvieran unos procesos algo aparte, muy similares, pero aparte dentro de la misma ley 100. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuemos. Conceptos de medicina preventiva y del trabajo. Bueno, el primer concepto que tenemos que manejar y que ustedes tienen que tener muy claro es el concepto de salud. Porque es que casi siempre nosotros hacemos o nos confundimos y relacionamos directamente el estado físico con la salud. Y sí es cierto, la salud directamente tiene relación con la parte física de un trabajador, pero también no podemos excluir la parte mental y social, que juega un papel muy importante en el desarrollo de una persona y la adquisición de este término muy importante que fue descrito en el año 1946, que se utiliza actualmente, que es el estado de salud. O, según la Real Academia Española, bienestar o un estado de bienestar es tener las cosas, un conjunto de cosas necesarias para que yo pueda vivir bien. En ese orden de ideas, no solamente el físico juega un papel importante para que yo me considere que tengo todo lo necesario para vivir. La parte mental y social juega un papel predominante y en esa definición se hace exclusión a que no solamente se denomina salud a no tener una enfermedad, sino que se tengan en cuenta estos 3 aspectos, de tal manera de que hay enfermedades desde el año 2012 que son psiquiátricas y que se encuentran dentro de la tabla de enfermedades profesionales, como el síndrome del hombre quemado, el síndrome de Burnout, cual es un agotamiento físico a largo plazo y mental, un trabajador que de pronto no ve esa esperanza de pronto de un descanso en cierta medida, y eso tiene repercusión en su físico, la persona se siente agotada y en la parte social también, porque esa persona no va a estar eh, saliendo de pronto a fiestas, o no solamente eso, sino tener una adecuada relación con sus compañeros de trabajo, de tal manera de que no se va a integrar con su grupo de trabajo y de pronto va a estar molesto toda su jornada laboral. Entonces es muy importante tener en cuenta estos 3 aspectos, la parte física, mental y social, como parte importante del estado completo de bienestar conocido como salud. Ahora el polo opuesto, enfermedad. La enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, habitualmente por causas conocidas, y lógicamente ellos tienen una característica, la enfermedad tiene una característica muy puntual. Ahorita vamos a ver algo que se llama historia natural de la enfermedad para que ustedes entiendan un poquito más respecto al tema, pero cuando estamos en un periodo patogénico, es decir, que la persona ya tiene signos y síntomas, la persona va a sentirse mal. La diferencia entre síntomas y signos es que los síntomas son digámoslo así, lo que la persona se siente, y los signos lo que el médico a través de algunos instrumentos específicos o a través de sus sentidos puede evidenciar en esa persona.
Actualmente hay algo que se llama medicina basada en la evidencia. Esa medicina basada en la evidencia surgió en cierta medida fue permitida, ¿no?, a través de la aparición y el estudio de algo que se llama historia natural de la enfermedad, que vamos a ver más adelante. Ahora, la idea es que ustedes conozcan y sepan diferenciar dos términos muy importantes, como son la promoción y la prevención de la salud. La promoción hace parte de la prevención de la salud y es básicamente aquel proceso que permite a un grupo poblacional tener un control sobre su propia salud, y eso lo hace básicamente adquiriendo un comportamiento más sano que asegure que ese entorno y las acciones que tengan sean los más acordes con aquel estado que les hablé de salud, el estado de bienestar físico, social y mental. Entonces, la promoción de la salud básicamente es una actividad de prevención, pero primaria, que permite que esa persona tenga empoderamiento respecto a su comportamiento y las acciones que va a ejecutar, de tal manera que se garantice no solamente la permanencia de un estado de salud por parte de él, porque él va a saber qué debe hacer y qué no debe hacer para mantenerse saludable, sino también, como vamos a ver en la próxima clase, genere un entorno positivo de salud, de tal manera de que esa persona sea una replicadora de ese conocimiento y permita que el lugar, el entorno en donde él se desarrolle o ella se desarrolle, sea un lugar de pronto más saludable. La prevención de la enfermedad, pues, aunque pareciera que la prevención de la enfermedad es una actividad de prevención primaria exclusiva, que más adelante les voy a explicar eso, qué es prevención primaria, qué es prevención secundaria y cuáles son los tipos de prevención. Según la OMS, la prevención de la enfermedad, pues, no solamente se refiere a aquellas actividades o medidas destinadas a prevenir la aparición de esa enfermedad o una enfermedad como tal, algo como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener una enfermedad en sus estadios iniciales cuando aparezca la enfermedad, o en cierta medida a establecer medidas de prevención que impidan o disminuyan la aparición de una secuela. Entonces, como vamos a ver más adelante, la prevención de la enfermedad no es solamente establecer medidas de prevención para que la enfermedad no aparezca, sino también establecer medidas de tratamiento y rehabilitación específica en esa persona para que esa persona no tenga un deterioro de su capacidad laboral a largo plazo, o si la tiene, no progrese. Esta es la asignatura como tal, que es la medicina preventiva del trabajo. Pues básicamente es una especialidad médica que se encarga básicamente al estudio de enfermedades y accidentes laborales y la relación que tienen directamente con el entorno laboral o algunas condiciones laborales, así también como las medidas de prevención que pueden ser y deben ser adoptadas para disminuir las secuelas o consecuencias que pueda tener en el trabajador. Se considera Bernardino Ramazzini, el italiano que yo les dije en el año 1700, como el padre de medicina del trabajo por el sinnúmero de documentos que realizó, que establecían una relación directa entre la aparición de algunos síntomas con la exposición a un factor de riesgo y una enfermedad como tal. ¿Alguna pregunta al momento? Bueno, esta es la definición de enfermedad laboral. Según la Ley 1562 de 2012, el artículo 4 dice que la enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de una exposición a un factor de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el cual el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Como vamos a ver más adelante, se necesita que haya un triángulo específico entre un ambiente, un huésped, o sea, un trabajador y un individuo, un agente específico para que se dé la enfermedad como tal. Y es aquí cuando hablamos de algo que se llama historia natural de la enfermedad, que hace referencia a la evolución de una enfermedad en un individuo sin intervención médica. Es decir, desde que empieza una enfermedad en esa persona hasta que tenga una resolución en la persona. Y esa resolución, cuando habla de resolución, estamos hablando de que la persona o se cura o fallece. Esas son las dos soluciones que pueden pasar cuando una persona lastimosamente tiene una enfermedad: o se cura o muere. Pero para que ustedes entiendan, muy importante, la aparición de la enfermedad, se necesita que haya interacción entre estos tres ítems muy importantes, que son el agente, que es la fuente de peligro,
Puede ser un generador de ruido, puede ser un ente biológico como una bacteria, un virus, un parásito, o puede ser, como les dije, de pronto algún factor de riesgo, por ejemplo, la vibración de cuerpo completo o la vibración de miembros superiores, que son factores de riesgo. Bueno, ellos como tal se comportan como un peligro en esa medida y cuando el ambiente les propicia la interacción con el individuo se produce la enfermedad. En ese orden de ideas nosotros podemos establecer como gestores de la parte del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo intervenciones directas sobre la gente. Por ejemplo, para que la enfermedad no ocurra. Por ejemplo, si hay un generador de ruido en mi ambiente laboral, yo puedo de pronto hacer un mantenimiento en ese agente, o sea, en la fuente de ruido, de tal manera de que el ruido no vaya a afectar al individuo en un ambiente específico. O puedo establecer medidas en el ambiente, por ejemplo, colocar ese dispositivo que genera ruido dentro de un ambiente controlado, de tal manera de que la exposición al individuo sea lo menor posible. O en su defecto, si ya no se puede establecer una medida puntual, utilizar elementos de protección personal al individuo para que la enfermedad no se desarrolle. Este es un esquema que básicamente es el esquema del Cleveland Clark, que hace referencia a la prevención de la enfermedad y nos dice que la historia natural de la enfermedad, historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención. Esta es la manera como ustedes van a establecer en cierta medida las acciones de prevención o las actividades de prevención de acuerdo a si la persona se encuentra en un periodo antes de la enfermedad o prepatogénico o en el periodo de la enfermedad cuando ya se encuentra inmersa en la persona en la enfermedad. Como les había dicho, para que la enfermedad se desarrolle tiene que haber una interacción entre un huésped, un agente o la fuente de peligro y el medio ambiente. El agente o la fuente de peligro puede ser cualquier factor de riesgo. Puede ser desde riesgo mecánico, riesgo público, algún tipo de riesgo que se comporte en cierta medida como un peligro, pero que tenga en cierto ambiente relación con un huésped que permita la aparición de una enfermedad como tal. Cuando en el periodo prepatogénico, que es el periodo en el cual todavía la enfermedad no se ha desarrollado, establecemos acciones de promoción de salud, es decir, capacitamos al personal para que no sufra, de pronto tengan actividades o acciones más saludables o adquieran hábitos saludables, o hacemos protección específica en algunos grupos, individuos, familias, grupos o comunidades, de tal manera de que de pronto podamos decirles que utilicen algún elemento de protección personal específico. Estamos haciendo algo que se llama prevención primaria. Es decir, estamos haciendo una intervención en el periodo prepatogénico para que la persona, el trabajador, no se enferme. Aquí el trabajador está sano, el triángulo está, pero tenemos que romper ese triángulo para que la enfermedad no se desarrolle. Eso podemos hacerlo con acciones específicas de promoción de salud, protección específica, o podemos establecer algunas intervenciones directamente, como les expliqué, en el medio ambiente, en el agente o en el huésped, de tal manera de que ese triángulo se rompa y no pasemos al periodo patogénico. En el periodo patogénico podemos hacer actividades de prevención secundaria y de prevención terciaria. Aquí, si ustedes ven, hay como un piso, se llama horizonte clínico, que es el que determina la parte clínica cuando el trabajador ya tiene una enfermedad y sabe que está enfermo, y la parte subclínica cuando la persona está en un periodo de latencia y no se siente nada, pero la enfermedad ya está ahí. Es decir, hay enfermedades que no tienen manifestaciones clínicas, o sea, no se pueden evidenciar, el trabajador no sabe que las tiene, pero ahí están. En 15, 10 días, 4 días, esa persona va a pasar de un horizonte subclínico a un horizonte clínico como tal. Es decir, va a manifestar síntomas. Y es cuando va a decir, miércoles no estoy bien. Entonces, la idea es establecer actividades de prevención primaria para que este triángulo se rompa, pero si ya se desarrolló la enfermedad como tal, hay que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno para limitar el daño. Y en este momento estamos hablando de prevención secundaria, que es establecer un diagnóstico y un tratamiento precoz en esa persona para que no deje secuelas. Y ya cuando la persona tiene alguna secuela producto de la exposición alguna gente en ese triángulo y que no ha sido de pronto controlado y no se le dio un tratamiento oportuno ni un diagnóstico precoz, pues lógicamente esa persona va a tener una secuela y es cuando estamos hablando de la prevención terciaria, es decir,
Establecer actividades para limitar el deterioro clínico de esa persona teniendo en cuenta de que ya tiene una secuela. De todo lo que hemos hablado en el encuentro sincrónico, yo pensaría que esta es la diapositiva más importante. Es decir, esto se lo voy a preguntar en el examen final. Es necesario que ustedes conozcan cuáles son las actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria de acuerdo al momento en el cual ustedes van a realizar la intervención. Si vamos a hacer actividades en el periodo prepatogénico, por ejemplo, una campaña de salud, unas capacitaciones específicas, o de pronto si vamos a hacer intervención en la prevención, actividades de prevención secundaria, de pronto hacer, por ejemplo, un examen ocupacional para detectar si alguna persona, perdón, si alguna persona tiene alguna enfermedad y de pronto está en ese horizonte subclínico, no tiene síntomas, pero el médico está capacitado para detectar la enfermedad en el periodo subclínico. O en el defecto, en su defecto, si la persona ya tiene una secuela, brindar una adecuada adecuadas actividades de prevención terciaria para que ese trabajador no le aumenten las secuelas. ¿Alguna pregunta al momento? Todo claro, ¿verdad? Profesor, buenos días. Yo tengo una pregunta Coménteme. y es, ¿por qué las empresas, al saber de que un trabajador cuando ya ha sido incapacitado varias veces, le han dado recomendaciones y tienen que ponerlo en un puesto de trabajo donde requieran pues, que estén en las comodidades que de pronto las recomendaciones lo exigen? Primero lo hacen de mala manera y segundo no tienen como un control y lo ponen muchas veces a hacer oficios que no deberían hacer cuando sabe que eso los puede perjudicar a ellos como empresa. Sí, totalmente. Cuando nosotros, bueno, cuando yo como médico laboral me toca de pronto hacer en el concepto de actitud laboral, emitir una recomendación, ustedes la van a visualizar en algo que se llama concepto de actitud laboral. Y ustedes tienen que estar muy pendientes de dos cosas, ¿no? Si es una recomendación o si es una restricción. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Una recomendación es una sugerencia que da el médico laboral y que deben ustedes en cierta medida tomar en consideración para ver si dentro de la aplicación específica en su trabajo pueden de pronto emplearla, o una restricción. Una restricción es algo que debe cumplirse para que ese trabajador no desarrolle alguna enfermedad laboral o no presente un deterioro clínico importante. De tal manera que si de pronto un trabajador tiene un túnel carpiano y el médico les dice a ustedes, restricción laboral, no puede manipular cargas superiores a 5 kilos, por ejemplo, o no puede hacer movimientos repetitivos de miembros superiores con la mano izquierda. Ustedes deberían tener en consideración ese aspecto, porque si una restricción significa de que si ustedes no acatan esa orden, pues lógicamente el trabajador va a presentar un deterioro clínico muy importante. Coméntame, Carlos. Profe, entre esas enfermedades silenciosas tenemos el famoso estrés, ¿no? Que también es algo que de pronto es asintomático, pero la persona que lo está padeciendo está sufriendo internamente. Hay otros casos que se presentan en este campo por experiencias vividas, ya que yo capacito muchas empresas en este campo. Uno se encuentra con el temor del trabajador que le da miedo incapacitarse, no voy a decir que tengo este dolor, porque ellos piensan que al decir eso la empresa va a coger represalia contra ellos y van a terminar el contrato por ese tipo de cuestiones. Ese tipo de dudas, yo estoy haciendo un estudio de el por qué les da miedo decir que se sienten una patología o se sienten una molestia a raíz del ejercicio que está realizando en una empresa. Es por el temor de perder el trabajo. Y lo que ellos no saben es que la ley protege y los protege a raíz de eso, que una empresa no me puede echar así por así porque se me presentó una patología o una enfermedad laboral y ya la empresa se va a deshacer de mí. No, eso tiene muchos mecanismos de ley y de protección, pero
acogiendo todo ese tipo de inquietudes en muchos sectores, más que todo, en todos los sectores. Yo me meto en el sector construcción, en un supermercado, en tiendas grandes, y el temor es ese. Siempre el temor de hablar, me siento alguna molestia, voy al médico o esto, por cuestiones de perder el trabajo. Sí, recuerden que hay, bueno, eso, bueno, yo lo vamos a ver. Hay dos tipos de estrés. Hay un estrés desadaptativo y un estrés adaptativo. Y hay muchas enfermedades que se relacionan con de pronto, el no adecuado manejo del estrés. Es importante por eso que se capacite al trabajador en general a cómo debe manejar estas situaciones de estrés dentro de la empresa de tal manera de que eso no se convierta en un factor de riesgo psicosocial para la aparición de algunas enfermedades como el síndrome de Burnout. De pronto también es muy importante, como vamos a ver la próxima clase, el compromiso que tenga o que denoten entre ese ambiente laboral de pronto entre un trabajador y sus jefes, ¿no? De tal manera de que hay muchos trabajadores que tienen miedo y sienten que el jefe de pronto va a tomar alguna represalia y los va a despedir si ellos presentan algún tipo de manifestación clínica. Recuerden que de acuerdo al decreto 1072, la empresa tiene que de pronto dar las herramientas necesarias para que ese trabajador, si sienta algo, tenga la posibilidad de decirlo, ¿no? Y que la empresa tome represalias respecto a al mejoramiento de ese ambiente laboral para que ese trabajador trabaje de forma segura, y no solamente segura, sino que su salud esté en general de forma adecuada, ¿no? Recuerden que en el estado de salud, cuando hablamos de la definición de salud, la parte mental juega un aspecto muy importante. Bueno, continuemos. Ahí están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, la historia natural de la enfermedad hace referencia a eso, ¿no? Hay un periodo antes de la enfermedad, que es el que hacemos prevención primaria, que son actividades de capacitación y empoderamiento a ese trabajador para que tenga la posibilidad de hacer entornos de trabajo y actividades más seguras. Ahí se encuentran múltiples actividades, dentro de las cuales pueden ser, por ejemplo, la capacitación en el uso de elementos de protección personal o de los riesgos inherentes a su cargo. El periodo patogénico, ya la enfermedad está instaurada, hay que hacer prevención secundaria y terciaria, y el resultado pues básicamente es que la persona o fallece o se cura. Estos son los objetivos y alcances del subprograma de medicina preventiva y del trabajo. Este programa pues básicamente tiene dentro de sus objetivos y el alcance pues está optimizar las condiciones de bienestar de los trabajadores, proteger los factores de riesgo y ubicar al trabajador de acuerdo a sus condiciones físicas y psicológicas, y mantener siempre a este trabajador en una actitud de producción laboral. Dentro de los objetivos encontramos mejorar y mantener las condiciones generales de salud y calidad de la vida de los trabajadores, educar a los trabajadores de la promoción primaria para prevenir enfermedades o accidentes de trabajo, o incluso que ellos tengan la posibilidad de gestionar ese riesgo de forma específica, elaborar programas de bienestar social y capacitación para todo el personal de la entidad para recrear, desarrollar física, mentalmente y socialmente a cada trabajador, teniendo en cuenta la definición de salud. Y pues hay unos componentes y actividades que podemos ejecutar en este programa, son actividades de prevención de acuerdo a unos niveles que ya habíamos hablado: la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Denme un segundito. Bueno, ahí me escuchan un poquito mejor, ¿verdad? Bueno, entonces estamos hablando de los niveles de prevención. De acuerdo a los niveles de prevención, yo puedo efectuar actividades de prevención primaria, secundaria y terciarias. Las primarias son aquellas destinadas a que ese trabajador que está sano no se me vaya a enfermar. Las secundarias son aquellas acciones encaminadas a limitar el impacto de una enfermedad de ese trabajador que ya está enfermo
no presente un deterioro clínico importante y recupere su salud de forma precoz. Y la prevención terciaria, pues básicamente ya el trabajador se encuentra con una enfermedad y esa enfermedad ha generado algún tipo de impacto sobre su salud, de hecho ha dejado secuelas, pero la idea es establecer actividades de rehabilitación puntual y específicas para que ese trabajador pueda de pronto laborar en un lugar donde de pronto no va a tener un deterioro clínico mayor y que esa secuela sea, esa secuela pues no vaya a tener un mayor desarrollo. Preguntas hasta acá, porque esto también va a ser de examen, de parcial. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna, muchachos? No, señor. No, profe, vamos bien así. En el chat una compañera hizo una pregunta docente. Dice la pregunta, yo tengo una pregunta respecto de lo que dijo el compañero. Él dice que la empresa acoge el trabajo en cuanto a la enfermedad, pero solo lo acoge si la enfermedad se da en la empresa. Pues es, o sea, ¿cómo les diría? Cuando una persona tiene una enfermedad, o sea, independientemente de su origen, la empresa tiene que establecer medidas de acuerdo a las recomendaciones laborales, que dan el concepto de actitud laboral, tiene que acatar las medidas que son dictaminadas o prescritas por el médico ocupacional en pro de la mejora de ese trabajador y también de curarse en salud en cuanto de pronto a la parte legal, ¿no? Ustedes tienen que, en cierta medida, de pronto, si están en una empresa y en esa empresa donde ustedes ponen ustedes están revisando un certificado de actitud laboral y el médico dice que la persona no puede hacer levantamientos de carga superior a 12 kilos y ustedes notan que en la empresa los están colocando sí o sí a levantar más de ese peso, ustedes tienen que dejar el proceso por escrito y notificar la situación de forma inmediata de tal manera de que ustedes no se vean inmersos también en ese proceso legal. De tal manera que ustedes dicen, me envían una carta, no, mira, el trabajador tal, dentro del concepto de titular laboral, se le dieron estas recomendaciones. Se han notado varias ocasiones en las cuales el trabajador eso tienen que ustedes llevarlo a la alta dirección de tal manera de que ustedes, como gestores de la seguridad y salud del trabajo, hagan todo lo posible para preservar la salud de ese trabajador y no se vean inmersos en un proceso legal que puede tener repercusiones grandísimas, no solamente en la empresa, sino también en ustedes como profesionales. Yuli, coméntame. Profe, una pregunta, ¿y esa carta a quién se le deja o a quién se escribe para uno librarse de responsabilidades? Ustedes tienen que mandársela al gerente. Recuerden que, de acuerdo al decreto 1072, la responsabilidad directa de la seguridad y salud en el trabajo es el gerente, ¿no? El empleador como tal. O sea, el que haga las veces del empleador tendría que velar por la seguridad y salud de todos sus trabajadores. Si lo está acatando, ustedes tienen que informarle y le colocan la norma allí, el punto en el cual está cometiendo un error y las repercusiones específicas que tendría si no hace... o sea, no hace acatamiento de estas normas, ¿no? Ya ustedes guardan copia de ese, digámoslo así, de ese documento que ustedes le enviaron al empleador y con eso se curan ustedes en salud de que ninguna acción legal les vaya a llegar a ustedes. Ustedes hicieron lo que debieron hacer de tal manera de que ese trabajador no se empeore físicamente. Ya si el empleador no hace algo y ustedes les notifican en múltiples ocasiones, pues ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Capacitar al trabajador, intentar reubicar a ese trabajador en un cargo y ser acorde con lo que dice el certificado de actitud laboral. Carlos levantó la mano, coménteme.
Profe, respondiéndole a la compañera la que está preguntando sobre ese tipo de enfermedades no profesionales, enfermedades profesionales, cuando son enfermedades no profesionales, aún así la ley te acobija, que es la sentencia 543 de 2007, que habla que si te empeora por esa patología que de pronto ya tú llevaste a la empresa tiene una obligación de pagarte un auxilio monetario por ese tipo de patología por 180 días hasta que tengan mejoría. Aún así no quedas desprotegido de un todo por ese tipo de patología, pero esto hay que conocerlo y hay que saberlo, porque muchas empresas se niegan, ¿no? Si esa enfermedad la trajiste, pero hay que entender que la empresa no te lo está tomando como enfermedades laborales o profesionales, sino como enfermedades comunes que pronto llevaste al trabajo, ¿no? Sí, es muy importante que ustedes esto lo vamos a ver en la tercera unidad, no se vayan a desesperar por eso. Hay enfermedades comunes y hay enfermedades laborales. Toda enfermedad que no tenga una calificación de origen se considera una enfermedad común y debe ser tratada por su EPS y con los estatutos específicos de la ley 100 como tal. Ya les doy la mano para ir avanzando un poquito. Hasta que una enfermedad no tenga una calificación de origen puntual, esa enfermedad debe ser manejada por la EPS y la empresa tiene responsabilidad directa de que ese trabajador pueda adquirir una atención específica por su EPS, tiene que darle los permisos, tiene que pagarle sus incapacidades y todo respecto a la norma. Entonces eso tienen que tenerlo muy claro. Ya les voy a dar la mano para avanzar un poquito y poder explicarles la asignación número 1. Entonces la prevención primaria es aquella que tiene como objeto que el trabajador sano no se llegue a enfermar. Para esto hay muchas actividades que pueden ejecutar, como por ejemplo la definición de los exámenes de ingreso en el profesiograma, que vamos a ver en la próxima clase, el diseño de puestos de trabajo, la definición de los perfiles de cargo, aparte de que se requiere física y psicológicamente para que ese trabajador pueda desempeñar una labor específica, la definición de los sistemas de vigilancia epidemiológica y la promoción de estilos de vida saludables. Hay algunos ejemplos de actividades de prevención primaria, como por ejemplo la vacunación, que lógicamente lo que se hace es colocar una vacuna para que ese trabajador que pues, está sano pues no se llegue a enfermar. Por ejemplo, la administración de una vacuna contra hepatitis B en los trabajadores de la salud, que impida de pronto de que o potencie su salud de tal manera que si le llega a dar la enfermedad ya esté vacunado, ¿no? O sea, es un punto de prevención primaria. El programa de control de alcohol y drogas, el programa de hábitos saludables, alimentación saludable, prevención y control de obesidad, prevención de enfermedades cardiovasculares. Bueno, así hay un sinnúmero de programas que se pueden establecer con tal de que ese trabajador sano no se enferme. Ya la prevención secundaria, ya el trabajador está enfermo y básicamente lo que se va a hacer allí es prevenir o tratar esa enfermedad para que no deje una secuela específica, brindando una atención oportuna y precoz. Y algunos de los ejemplos de este nivel de prevención, digamos así, la prevención secundaria en la cual el trabajador ya está enfermo, son los exámenes médicos ocupacionales. Lógicamente, en esos exámenes se va a evaluar la salud del trabajador y se van a establecer medidas para que ese trabajador permanezca sano o se diagnostique y trate una enfermedad de forma precoz. La implementación de los sistemas de vigilancia epidemiológica y las pruebas de tamizaje de acuerdo a factores de riesgo. Ya en la prevención terciaria, el trabajador ya tiene una enfermedad, ya esa enfermedad deja unas secuelas. La labor de nosotros sería establecer medidas o programas que permitan o actividades que impidan que esa secuela progrese. Dentro de los ejemplos más claros están el programa de reintegro y la educación laboral y la adaptación de puestos de trabajo a tareas adecuadas a la limitación existente. Cuando hay un trabajador que tiene una secuela y que tiene que ser candidato a reubicación, el médico laboral habitualmente lo dice así, y si no lo dice y ustedes hacen una inspección y ven que ese trabajador está laborando con algún grado de limitación y que ustedes consideren que pueda tener algún tipo de deterioro clínico o físico producto de esa labor, ustedes pueden sugerir la reubicación laboral o reubicarlo en un cargo que esté más acorde con los requerimientos psicofísicos. Algunos ejemplos de prevención terciaria son los programas de rehabilitación profesional, reincorporación laboral, que son dos cosas distintas, que vamos a ver en la tercera clase, en la cuarta clase, perdón, en la parte de medicina del trabajo, la reubicación laboral y los procesos de establecimiento de calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. Ahora sí, preguntas. Profe,
Para eso no existen los exámenes de ingreso para ver cómo el trabajador ingresa a la empresa. Sí, hay varios tipos de exámenes, como vamos a ver la próxima clase. Hay de ingreso, periódicos, de retiro y algunos especiales, por ejemplo, los exámenes por incapacidad. Si bien es cierto de que casi todos tenemos persistencia, es decir, ingresamos a una empresa con algún grado de deterioro, a veces sin necesidad incluso de que sea una enfermedad laboral, presentamos deterioro en la evolución de la historia natural de la enfermedad sin necesidad de tener un factor de riesgo empresarial que hace que en cierta medida, que sea laboral la enfermedad. Por ejemplo, la hipertensión. En la hipertensión hay personas de que dicen, miércoles, él es hipertenso, ¿trabaja o no trabaja? Tiene que trabajar, pero tiene que tener sus cuidados y lógicamente esa sería una enfermedad común probablemente. Ahora, hay condiciones que hacen que algunas incluso enfermedades laborales sean consideradas enfermedades comunes, como vamos a ver en la próxima clase. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar túnel carpiano en personas que incluso no han trabajado. Entonces, eso hay que de pronto hacer un análisis muy puntual y específico de cada trabajador de forma individual para determinar, de acuerdo a sus persistencias y algunas otras patologías y factores de riesgo inherentes al cargo al que él desarrolle, si la enfermedad realmente es una enfermedad laboral o no. No siempre va a ser una enfermedad laboral el túnel carpiano. Hay veces en las que la enfermedad puede ser considerada una enfermedad común. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué son los sistemas de vigilancia epidemiológica? Vamos a levantar la mano, por favor. Creo que está hablando, ¿quién? Dayana. Bueno, entonces respondo la pregunta. Los sistemas de vigilancia epidemiológica son unas estrategias y actividades que se desarrollan o programas que se desarrollan dentro de la empresa que son tendientes a vigilar la salud y el comportamiento de algunas enfermedades dentro de la empresa, de tal manera que a la aparición de algún, digámoslo así, algún comportamiento específico de alguna enfermedad dentro de la empresa, conociendo eso, o sea, a partir de esa vigilancia de la salud como tal, yo puedo ejecutar acciones específicas en pro de la mejora continua en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esto lo vamos a ver, no se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra Profe, pregunta? no, yo creo que no. Háganos el favor de explicarnos lo de la actividad porque se acaba el tiempo. Ah, bueno, perfecto. Entonces, la asignación, un segundito y les muestro aquí. Y les muestro aquí la asignación. Bueno, aquí les estoy mostrando la asignación, ya les comparto. Esta es la guía de la asignación número 1. Creo que la están ahí, ¿verdad? No se ve, profe. Confirme Ahora ahora. sí, sí, señor. Yo les Sí, coloqué ya. acá unos objetivos generales. O sea, no quise colocar objetivos generales, específicos, como debía haberlo hecho, debido a que si ustedes quieren colocar unos objetivos, de pronto nos limiten un poco y ustedes pueden colocar los objetivos de forma adecuada. Entonces, hay unas indicaciones específicas. Esta es la guía de actividad número 1. Cada actividad, cada asignación tiene una guía como esta. Entonces dice las indicaciones, teniendo en cuenta la lectura de las generalidades de medicina preventiva del trabajo del módulo que se encuentran contenidos, realizar primero un ensayo acerca de la importancia del programa de medicina preventiva del trabajo en las empresas actualmente y segundo un folleto a mano en el cual escojan un tema de campaña de promoción y prevención de alguna enfermedad o situación. Ese es a libre albedrío, ustedes pueden colocar y el que ustedes quieran. Coloquen toda su creatividad y empeño. Y a continuación se describe cualmente. Disculpe, profe, a mano el folleto. Disculpe que lo interrumpa, a mano. Sí, señor. Ahora les voy a describir, dice a continuación se describe de forma detallada la forma como se realiza la actividad. El ensayo debe ser realizado en formato PDF, la letra debe ser alineal 12, el interlineado normal. Yo habitualmente en estos
en estas guías yo les coloco algo distinto porque noto a veces que a veces mandaban muchos compañeros a hacer los trabajos y los hacían sí o sí con normas APA. Ya. Entonces yo aquí les coloco unos, y eso casi siempre los cambio, unas indicaciones puntuales para que eso no pase. De tal manera que si de pronto no fue la letra Arial 12, ya les baja a punto. El interlineado normal, la alineación debe ser justificar, ¿no? O sea, debe tener doble alineación izquierda y alineación derecha. Debe tener en cuenta las normas ortográficas, ser redactado con claridad y coherencia posible. Y máximo 2 hojas el ensayo. Aparte de esas 2 hojas, debe incluir 2 hojas más, una de presentación y una de bibliografía. La bibliografía que sea mínimo 5 referencias bibliográficas. Entonces, debe entregarse en formato PDF. En cuanto al folleto, lo que me preguntaba ahorita la compañera, debe contener en su primera cara a los integrantes del grupo o la persona que lo realiza. Debe ser un folleto, hay varios tipos de folletos. Hay folletos de 2 caras que son dípticos, hay folletos de 3 caras que son trípticos. Entonces ustedes buscan folleto tríptico y lo hacen a mano, es decir, debe ser mínimo un folleto tríptico y debe ser realizado a mano, teniendo en cuenta los criterios evaluados en la rúbrica escrita en esta guía. Le toman foto a ese folleto en las caras, y lo graban y lo envían, ¿oyeron? Profe, disculpe, el folleto, o sea, la foto que se le toma se anexa en el mismo donde va el informe, el ensayo, perdón, o se hace por fuera. Pueden hacerlo como ustedes deseen. Pueden hacerlo al mismo con el ensayo o pueden hacerlo aparte. Yo en la plataforma les coloqué envíos múltiples de archivos activos, es decir, que ustedes pueden hacer múltiples envíos y no va a haber ningún problema. Importante. Profe, ¿el tamaño se hace en ese tamaño en una hoja normal o se puede hacer en cartulina, algo, no sé? En una hoja normal o en cartulina, como ustedes deseen. Lo importante es que la próxima clase vamos a ver algo que se llama la parte de la promoción de la salud, las campañas de promoción. Y la idea es que ustedes sepan más o menos con pocas herramientas cómo hacer un folleto tríptico y poderlo entregar para potenciar la salud de una población específica. El tema es abierto, ustedes pueden colocar el tema que ustedes quieren. Si quieren colocar elementos de protección personal, pueden hablar de elementos de protección personal. Si pueden en el folleto, si quieren escribir acerca del túnel carpiano, pueden hacerlo. Si quieren de pronto hablar de higiene postural, pueden hacerlo, no hay ningún problema. El tema que ustedes consideren pertinente. La actividad se realizará en grupos de 2 máximo o individual. Cada estudiante debe enviarlo en la plataforma de manera individual en la fecha indicada y si no, el puntaje será de 0. Eso quiere decir que así sea en grupo de 2, debe haber 2 envíos. Cada estudiante debe tener un envío. Si es en grupo de 2, ambos envían el mismo documento y ya cuando lo termine, igualito, lo cargan cada uno en su plataforma. Los integrantes que realizan actividad deben pertenecer al mismo grupo académico. Si de pronto hay uno en grupo 3 y hay uno en grupo 4, no pueden hacer grupo. Tienen que ser siempre del mismo grupo académico. Y la actividad tiene un valor de 100 puntos. Abajo les anexo la rúbrica evaluativa para que la analice. Y eso sería todo. El plazo máximo de entrega es el día 26 de octubre, en 2 semanas. Si alguno no, mira que estamos a sábado, dentro de 15 días más o menos, el 26, tienen hasta las 12 de la noche. Ese día también tenemos encuentro sincrónico y vamos a hablar un poquito más puntualmente de la unidad número 2, la parte de las actividades de medicina preventiva y la parte de medicina preventiva. ¿Alguna pregunta al momento? Todo claro, profe. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que usted dice que cada uno debe de subirlo, pero resulta y pasa que cuando uno se amarra a los grupos, bueno, en mi caso me ha pasado, mi compañera lo sube y a mí me sale automáticamente que ya la actividad está subida. Sí, Julie, disculpa, nena. Recuerda Pero que es que no necesitamos grupo, o sea, no hay... autoinscripción, no. En este no, en la primera asignación no.
Es el segundo y tercera asignación que hay que agregarse a los grupos. Ahí es cuando se liga, digamos. Sí, básicamente ustedes mismos dieron la respuesta, ¿no? O sea, eso pasa cuando de pronto hay una inscripción en un grupo. Si no hay inscripción en un grupo, pues toca hacer el envío independiente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, me place habernos dado la clase de medicina preventiva y del trabajo al día de hoy. Espero que aprovechen y estudien mucho. Recuerden que el estudio va a ser en cierta medida secuencial. Entonces vayan revisando la plataforma. Importante que siempre ingresen. Sí, si es un grupo de dos, es solamente un ensayo por los dos. Lo mismo el folleto, un folleto por los dos. Entonces, la idea es que estudien poco a poco, vayan y que entren siempre por contenidos para que sea de forma efectiva que puedan registrarse en cierta medida su ingreso a la plataforma. Profe, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Profe, estudiante Luis, profe, lo que pasa es que tengo como una pequeña duda. Ajá. Ahorita, usted hacía énfasis ahorita en el tema de que las fuerzas militares y Ecopetrol no son régimen especial. O sea que entonces ellos no los cubre por decir ninguna de estas normas, o algunas sí y otras No, no. sí, realmente si ustedes trabajan con ellos tienen que hacer lo mismo. Lo que pasa es que cuando hacía referencia a esta parte, es que ellos de pronto tienen EPS específicas o tienen entes específicos o procesos de calificación independientes que en su momento van a conocer. Pero en cierta medida, el esquema que vamos a utilizar es el mismo, ¿no? O sea, la forma como vamos a hacer actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria es lo mismo. Lo que cambia son algunos tiempos o algunos procesos que más adelante vamos a ver, no se preocupen. Bueno, muchachos, me place haberlos atendido. Espero que hayan aprovechado la clase. Y bueno, nos vemos. La idea es que vayan realizando las asignaciones de forma secuencial y en su momento, si tienen alguna pregunta, pueden hacer. Qué pena, profe. Se cortó la comunicación. O sea que entonces usted me dice que sí se puede regir a todas las normas de seguridad, ¿cierto? A todas, pues, De con las hecho, que contamos nosotros acá en SFT. y de hecho ellos tienen también que tener sus temas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, en algún momento, un compañero, un amigo, le tocó hacer el sistema de gestión del magisterio como tal, o sea, de un ente del magisterio específico, de tal manera de que, bueno, todos estamos expuestos a unos riesgos en nuestros sitios de trabajo. Dame un segundito para silenciar aquí. ¿Qué lo forman acá? De tal manera de que hay que hacer una gestión del riesgo en cada sitio de trabajo, independientemente de la empresa específica donde estemos laborando, y que eso quede por escrito, de tal manera de que quede por sentado la tarea y las labores que ustedes estén ejecutando, independientemente de si el empleador quiere o no acatar o no la norma. Entonces, ustedes tienen que dejar por sentado norma y actividad, o norma y sí, actividad de prevención puntual o requerimientos que ustedes consideran pertinentes, y en cierta medida cumplir con la norma como tal, así el empleador de pronto no esté en una adecuada posición frente a la misma. ¿Alguna otra pregunta? Vale, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo, queda un minuto solamente, entonces cualquier cosa. Profe, muchas gracias. Al foro. Muy claro todo. Hasta luego. Que tenga excelente fin de semana. Igualmente, Luego. feliz semana para todos, que les vaya muy bien, aprovechen las clases. Gracias, profe.